Jesús. ¿Cuántos tienen otra alabanza para el Señor? Bueno, hermanos, reitero la bienvenida a todos. De verdad, de parte de la directiva de alabanza les agradecemos el apoyo en nuestros cultos. Amén. Bueno, los voy a invitar a que estemos en pie. He estado un poquito enferma en cuanto a la voz, apenas es que está regresándome, y entonces si me ven con este tarro de agua, no digan, ay, está tomando guapanela, no, es puro jengibre. Entonces a que de pronto no digan, esta hermana ya se enloqueció. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Los hermanos de Econ nos los ayudan a proyectar, por favor. Y antes de dar inicio a este espacio de la palabra de Dios, yo le invito a que salude al hermano que tiene a su lado. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Nos hemos gozado en la presencia de Dios, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz y fuerte. 1, 2 y 3. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Léalo nuevamente ustedes. Aquí estamos, ese fruto de su aflicción. Usted se considera ese fruto de esa aflicción. Entonces, dele lo mejor que usted tiene a Dios para que Él se sienta satisfecho. Somos ese fruto de su aflicción, amén. Y antes de dar inicio, vamos a entonar otra alabanza para el Señor, merecedor de alabanza, amén. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor, que siendo yo pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Y el día en que no le amo, el alma se me levanta tu voz, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que soy yo. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy yo. La iglesia en esta hora le dice al Señor, levanta tu voz y dile. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece. Aleluya. Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande, santo eres tú, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Santo, 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 tú eres santo, Santo, Santo. Otra alabanza para el Señor le queda a usted en esta hora, en agradecimiento por su sacrificio y por su amor. Aleluya. Qué bueno eres tú, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden estar cómodos. Gracias. Y nos hemos gozado en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Bueno, hermanos, el tema en esta hora es la eficaz obra en la cruz. Para ustedes, ¿qué significa la palabra eficaz? Uno que me dé el significado. ¿O qué interpreta usted por la palabra eficaz? Perfecta, contundente. ¿Qué más? ¿Para cuántos la obra del Señor en la cruz fue perfecta? ¿Para cuántos fue eficaz? ¿Para cuántos fue contundente? Amén. Los términos de obra y arte y obra artística son las denominaciones que se dan al producto de una creación en el campo del arte. Creación a la que atribuye una función estética o social. Dada la clásica identificación del concepto arte con las bellas artes. El concepto de obra de arte, los productos de estas, como artes plásticas denominadas artes mayores, pintura, escultura, arquitectura, las obras literarias y las obras musicales. Mientras el Señor me daba este tema, investigué uno de los eventos que quizás han marcado la historia en cuanto a retribución de gratitud o de admirar algún evento. Y en la historia hay un registro de un evento que fue asombroso. Hablamos del aplauso más largo que se ha registrado hasta el momento. Se trata de un intérprete de ópera llamado Plácido Domingo, tras exponer en su estatal de Venia, y al final de la interpretación el público dio una ovación, es decir, exclamaron agradecimientos, aplausos. Hermanos, un aplauso que duró 1 hora y 20 minutos. Hay registro de eso. Ustedes buscan el aplauso más largo hasta el momento y fue ese, ante este hombre, por exponer una obra musical que compete a la ópera. Pero lo que más me llamó la atención de este suceso es que en el fragmento, mientras lo leía, se lograba evidenciar un aspecto muy, muy importante en este público. Vamos a dejar a un lado a este señor Plácido, que fue el intérprete, y vamos a hablar del público de ópera. Y el aspecto que hacían mucho referencia o énfasis es que es un público agradecido. Y mientras leía esto, mientras el Señor me daba el tema, uno a veces cuando va leyendo estas cosas, uno mismo se confronta muchas cosas. Y es que el pueblo que debería de ser más agradecido debe ser el del Señor. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, esos registros que hay deberían de ocupar los números 1, los hijos de Dios, los eventos que se le hacen al Señor. Y me llamaba mucho la atención porque es, aparte de un público agradecido, es un público muy apasionado, muy apasionado. Y una vez es que he escuchado así como ópera por los lados, uno es como, ay, ¿qué están diciendo? Eso, y uno, pero ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué se están emocionando tanto? Pero este público tiene esos detalles que lo hacen especial. Un público agradecido y un público apasionado. Y la invitación en esta hora que nos quiere hacer el Señor es que si nos consideramos ser sus hijos, seamos hijos agradecidos y hijos apasionados. Amén.
En la Biblia podemos observar varios sucesos que son admirados durante tanto tiempo y aún lo son mientras lo leemos o mientras desde los púlpitos, refanes, campañas se dan a conocer estas historias que conocemos y admiramos. También son obras, pero obras del mejor autor, que es Jesucristo. Entonces vamos a entrar en materia. Ya le dimos de pronto mucha cuerda a hombres, ahora vamos a darle cuerda y vamos a exponer las obras maravillosas que hace el Dios de esta iglesia. Amén. La mujer con el flujo de sangre, San Lucas capítulo 8. Si tiene su Biblia, si la trajo, le invito a que la abra. San Lucas capítulo 8, 43. A esta obra la determiné o la llamé la obra de la sanación. Una historia de una mujer que padecía de una enfermedad desde hace mucho tiempo. San Lucas 8, versículo 43. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta historia, esta obra, como la voy a llamar en esta hora, la hemos escuchado mucho, ¿cierto? La mujer del flujo de sangre. Y quizás en esta hora habemos muchos que hemos venido batallando con cosas desde hace muchos años. Pero la noticia que le vengo a dar a usted, hermano querido, en esta hora, es que el sanador está pasando por el camino. Amén. Y que aunque usted ha tratado en psicólogos, en médicos, en tantas cosas poder sanar esas heridas, tanto físicas como espirituales, la mujer exclamó algo que me parece súper lindo y es: si yo tan solo tocara el borde de su manto, sé que sería sana. La fe de esa mujer es impresionante y el pueblo del Señor debe tener esa fe en su Dios, que a pesar de que quizás no vemos el milagro ya, sabemos que si nos acercamos al Señor de todo corazón, Él puede obrar a su tiempo, pero lo puede hacer. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esto es una obra poderosísima, una enfermedad que la venía agobiando desde hace 12 años y ese acto de fe ante el autor de la vida, ante el autor de la sanidad, del poder y del amor, la hizo sana al instante. Amén. Y podemos ver más adelante en la historia que Jesús sabe que alguien lo ha tocado porque ha salido poder de él. Y miren, hermanos, la condición en la que esta mujer se le acerca al Señor y dice que ella, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa de ella, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y el Señor en esta hora quiere decirte, no sé cuál sea ese problema que quizás lleva contigo tanto tiempo. En esta hora, si tienes un momento de fe y te acercas al autor de la vida, al autor de la esperanza, al autor de la salvación, el Señor en esta hora te dice: hijo, tranquilo, tu fe te ha salvado. Tú en esta hora puedes salir sano, puedes salir libre, si solo tienes un momento de fe ante el autor de la vida. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Hermanos, acercarse a Dios no lo consideren vano, así usted no vea los resultados ya. Él tiene todo planificado. Él ya conoce qué va a pasar el día de mañana en su vida. Por eso debemos de estar confiados en Él. Entonces podemos ver esta obra de sanación, la mujer del flujo de sangre. Hay otra historia en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 17, de los 10 leprosos. También hemos escuchado mucho de esta historia. Lucas 17, versículo 15. Los 10 leprosos, dice el Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron, vamos a leerlo, limpios, amén, limpiados. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Él les ordenó algo, que fueran donde los sacerdotes. Hermano, la obediencia trae recompensa, amén. Y mientras ellos iban en el camino a cumplir con esto que el Señor les había dicho, fueron curados. Pero me llama la atención, y es que habla la Biblia que eran 10 leprosos, pero solo uno, mientras iban de camino y se dio cuenta que fue sano, se devolvió a agradecerle al Señor. ¿Usted es parte de los 9 leprosos o es ese uno que hace la excepción? Yo quiero que usted en esta hora lo medite. Cuando usted quizás le ha pedido al Señor por algo y usted ha clamado y pone esa fe en el Señor, ¿hace usted parte del grupo de esos 9 leprosos o usted es ese 10 que hizo la excepción? Esto es de meditarlo, porque en ocasiones mientras pasamos por la tormenta, por la necesidad, es Dios mío, ayúdame, socórrame. Y cuando Él nos da esa respuesta, nos olvidamos de agradecerle. Nos olvidamos de que, hermanos, lo que somos por Él. Lo que tenemos, lo tenemos por Él. Lo que usted ha conseguido lo tiene por el Señor. Hermano, que a usted la bendición de la sanidad o la bendición económica no le haga olvidar verdaderamente usted de quién depende y de quién vienen las bendiciones. Amén. La obra en medio de la tempestad. También en Lucas capítulo número 8, versículo 22. Una historia que también hemos escuchado bastante. Lucas capítulo número 8, 22. Y dice la palabra del Señor que aconteció que Jesús entró a la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. En ocasiones Jesús nos hace la invitación de pasar al otro lado, pero a veces por nuestra negligencia o por nuestras cosas no nos atrevemos a pasar al otro lado. Pero quizás cuando nos atrevemos, pensamos que todo va a ser bonito, ¿cierto? Que no van a haber tempestades. Y como estoy aquí haciéndole caso al Señor y estoy atravesando al otro lado, a veces olvido que el que debe estar en esa barca es el Señor. Y que si el Señor está en nuestra barca, vengan mares o tempestades, Él siempre será nuestro sustento. Y podemos ver que mientras navegaban, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y peligraban, y vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Reprendió él a los vientos y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Imagínense, pasan al otro lado con Jesús. Y a veces no captamos realmente el Dios tan grande que tenemos, el Dios tan grande y tan poderoso que tenemos en nuestra barca. Y aún así se atemorizaron, y dice la palabra del Señor que también se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Considera usted que este es su Dios? El que aún los vientos y los mares y toda la tierra y todo lo creado le obedece. Amén. Porque es que Él fue el autor de todo. Entonces qué bueno que podamos tener en cuenta quién es quien nos acompaña día y noche. Y hermanos, aquí me podría quedar hablando toda la noche de obras maravillosas y poderosas que el Señor hizo en su manifestación como hombre y las que sigue haciendo cada día, amén, porque usted y yo somos una obra de arte, amén. Y voy a pedirle, proyectaron las imágenes, listo, al hermano Didier que nos muestre algunas obras
que son muy famosas y reconocidas en el mundo. Entonces, yo, hermano Didier, por favor. No, yo no, otra, eso. La Mona Lisa. A muchos nos dicen, ay, la Mona Lisa, tú no le llegas ni a los talones a la Mona Lisa, los hombres cuando están conquistando. Entonces, el artista Leonardo da Vinci, fecha estimada 1503 al 1519, donde verlo en el Museo Louvre, París. La Mona Lisa, una obra muy reconocida, muy costosa, de este artista Leonardo da Vinci. La siguiente, por favor. La noche estrellada. Bueno, la última cena, también la vemos mucho por ahí en los cuadros de los familiares. Leonardo da Vinci, fecha estimada 1495 al 1498, donde verlo en Italia. Mañana vamos. Y la siguiente, ya la Mona Lisa, ya, la última cena, ya. La noche estrellada, en lo personal, esta me gusta bastante, también de Vicente Van Gogh, Museo de Arte Moderno, Nueva York. Todas estas obras se han llevado la admiración y se han robado las miradas de los hombres. Pero en este momento vamos a darle paso a una obra que lo salvó a usted y que me salvó a mí. Y que para mi concepto es la obra más grandiosa, más poderosa, más enorme que le ha podido pasar a este mundo. Podrán venir las pinturas, las presentaciones musicales, mejor dicho, las cosas más espectaculares ante nuestros ojos, pero la mejor obra fue la obra eficaz que se hizo en el Calvario. Y me llama la atención, hermanos, mientras sacábamos este mensaje, porque me llegué a conmover bastante. Vean, la ópera va dedicada a públicos agradecidos, públicos apasionados, públicos que pagan dinero bastante para poder entrar ahí y ver a sus artistas favoritos. Pero la obra de la cruz me lleva a reflexionar que no era un público agradecido. Me lleva a reflexionar que vino a salvar gente que lo desechaba. Me lleva a pensar que vino a comprar algo que estaba muerto. Y, ay, Señor, eres tan bueno. ¿Quién compra muerto? La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y a veces se nos olvida cuando venimos a este lugar, aún en nuestra casa, cuál era la condición en la que estábamos cuando el Señor nos encontró. Pero este autor vio algo, no sé qué es, porque así leyéramos la palabra de Dios no entenderíamos por qué a nosotros. Si tenía todo el poder y toda la autoridad de crear un pueblo diferente, quizás este no funcionó, pero no lo quiero dejar perder. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó. Podía crear un pueblo diferente, pero se plació no solo en mirarnos con ojos de amor, sino que dijo: yo mismo iré. Aleluya. No sé si alguien tenga una alabanza. Cuando tratas de comprender el amor de Dios, es fácil venir quizás a darlo todo por una persona que lo merezca. Es fácil quizás uno sacrificarse por alguien que uno sepa que vale la pena, pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él, en vez de quizás voy a mandar a alguien más, no. Yo mismo iré, yo mismo los visitaré, yo mismo les enseñaré el camino. Sí, los milagros que podemos ver en la Biblia nos asombran y son motivos de gozo, pero el milagro más poderoso fue su manifestación y su muerte en la cruz.
Para ir finalizando este mensaje, yo le invito a que nuevamente vayamos donde leímos Isaías 53. Recuerde, está usted muerto en delitos y pecados, y Él quiso venir a salvarlo. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. La gente, el pueblo de Israel, no apreció quien los estaba visitando. Y así estábamos usted y yo en algún momento antes de recibir al Señor en nuestra vida. Y nos hablaban de Dios y y vamos al culto, mañana tengo una fiesta, tengo una reunión, tengo algo más importante. Y no le apreciábamos y no era atractivo para nosotros vivir para Cristo. Y eso no es un secreto para nadie. Mientras estábamos atados allá en el mundo, vivir para Dios o dejar que Dios morara en nosotros no nos apetecía hacerlo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Para cuántos por Él hemos sido curados? ¿Para cuántos por Él nuestras enfermedades se han llevado más amena? ¿Para cuántos Él cargó el precio de podernos darnos paz? ¡Aleluya! ¡Qué obra tan maravillosa! Y aquí al versículo 6, como estábamos antes, todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, aleluya, en esta hora lo diría, mas Jesús, mas Jesucristo cargó en Él todo el pecado de nosotros. Y si nos ponemos a leer San Mateo, a ver todo el proceso de la crucifixión y el padecimiento que vivió el Señor, veíamos cómo estos fariseos, cómo estos soldados se gozaban en herirlo, se gozaban en humillarlo. Y hay una parte de la Biblia que dice: Él enmudeció su boca. Él con una palabra quizás podía derrotarlos en ese momento, quitarles la vida. Pero ¿sabe qué le pasaba a Jesús? Y me atrevo a decirlo en esta hora, bajo el temor de Dios, por su mente pasaba usted, pasaba su hermana, pasaba su hija, pasaba su abuelo. Eso lo hizo a él contenerse quizás. Él podía salirse de ahí y mandar a otro, pero en ese momento le estábamos pasando por la mente. Porque antes de la fundación del mundo, Él ya estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Angustiado Él y afligido, aleluya, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y mientras leía esto, le decía al Señor: Señor, ese silencio te lo agradezco. Que hayas enmudecido, te lo agradezco. Y me comprometo a que cuando esté en tu presencia no voy a enmudecer, sino que voy a alabarte, voy a glorificarte, voy a decirte gracias. Esos son los silencios que valen la pena, y son los silencios de Dios. Aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, con esos malos, con esos pecadores, con los que desechaban quizás la palabra de ese entonces, se dispuso a morir como uno de ellos. Un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, morir como un pecador más. Si no hubo pecado en él, ni uno, pero sí estaba el pecado de usted y yo, y él llegó y vea, se lo cargó, y allá donde quizás la muerte terminaba, porque dice que el fin del pecado es la muerte, fue hasta ese lugar. No hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, virá linaje y vivirá por largos días. Es decir, que en ese versículo 10 nos dice: sí, fue humillado, fue angustiado, fue herido, pero va a resucitar. Aleluya. Es que no se quedó muerto. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué obra tan eficaz! Quizás los discípulos y las personas que le seguían pensaban: hasta aquí tenemos esperanza. Pero fueron las mujeres, María y otras, al tercer día, y esa piedra ya estaba removida. ¿Y saben por qué le pusieron piedra? Porque los fariseos temían que algo iba a pasar. Ese que nos engañó, falta ver qué pueda pasar, asegurémoslo bien. Pero es que él se levantó en victoria. Aleluya. Él se levantó en victoria. Padeció todo eso, pero se levantó en victoria. Aleluya. Y van estas mujeres a buscar a Jesús, y les dice el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hoy, hermanos, quiero decirles que esa obra eficaz en la cruz no tuvo un final en la cruz. Al tercer día Jesús resucitó. Y no solo resucitó, cuando descendió de nuevo a los cielos, y los discípulos pensaron: nos van a dejar huérfanos, nos van a dejar solos. Viene, nos muestra el camino, nos da su salvación, muere, resucita y ahora se va a ir. Y Él les dice: no, yo no los voy a dejar huérfanos, yo enviaré el Espíritu Santo. Aleluya. Y somos carne, y Él prometió que a toda carne iba a mandar su Espíritu Santo. Y yo no sé si usted en esta hora tiene un corazón agradecido, si usted en esta hora necesita más motivos para poder alabar a Dios de verdad. No sé si hay un corazón agradecido en esta hora que pueda venir a postrarse aquí y a decirle al Señor: Señor, había olvidado el sacrificio tan grande que habías hecho por mí. Había olvidado ese amor tan grande que quisiste darme a mí. Pero yo vengo hoy, Señor Jesús, nuevamente a agradecerte por tu salvación. Nuevamente, Señor, agradecerte por esa obra tan maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Se me había olvidado, entre los afanes, entre las cosas de esta vida, se me había olvidado que habías muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día para llenarme de tu Santo Espíritu. No sé cuántos hermanos en esta hora aún no han sido sellados, pero el Señor está en este lugar y el Señor quiere darle a usted ese regalo. Hermano, reciba ese regalo. Al diablo le choca, no, que usted tenga sus labios abiertos para adorar y glorificar, pero lo tranquiliza cuando ve a un cristiano con la boquita cerrada. Así que yo en esta hora le invito a que usted abra sus labios y glorifique al Señor. Vea, hermanos, no hay motivo más grande para uno servirle, para uno estar en los caminos de Dios, que Él haber muerto por nosotros. No hay motivo más grande que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él decidió venir a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar en esta hora, Señor.
Invito quizás a los servidores que se encuentran en esta hora a que oremos por los hermanos que están en este lugar. Hermanos, hay que recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Pero hay que recordar más que Él sigue vigente y su sangre sigue vigente para perdonar pecados. Aleluya, soberano Señor, Dios todopoderoso Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, Dios mío, por tu amor, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por amor has hecho la obra más maravillosa, más poderosa, Jesús, y fue rescatarnos, Señor Jesús, de ese mundo donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. En esta hora, Dios mío, te presento a todos los hermanos que están en este lugar y a los que han pasado ante tu altar, Señor, para que tú seas llenándolos con tu Santo Espíritu, Jesús. Aleluya, aleluya. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste y dice tú